¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo, como todos los jueves, en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El Pleno de la Corte aún analizará la pertinencia de mantener la prisión preventiva oficiosa. Los abogados penalistas coinciden que se trata de una medida excepcional que debe modificarse, pero no desaparecer. En México se ha abusado de la medida de prisión preventiva oficiosa con la falsa idea de que al aplicar esta figura se está haciendo justicia. Sin embargo, la prisión preventiva no es justicia, es una medida cautelar que debe aplicarse de manera excepcional. Esto es solo en aquellos casos que lo ameriten. La reforma constitucional realizada en el 2019 al artículo 19 constitucional marcó un parteaguas en el país, pues de esta fecha a finales del 2021, la aplicación de esa figura se incrementó un 27%, según el programa de Justicia México Evalúa. El promedio nacional es 4 de cada 10 personas están en prisión preventiva sin sentencia bajo esta medida. El tema de esta tarde, la prisión preventiva oficiosa. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de verte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes, pues igualmente para mí es un placer saludarlo y también dar la bienvenida a todas las personas que amablemente y como cada semana nos acompañan en este programa. Esperamos que el contenido que hemos preparado el día de hoy para usted sea de su agrado, sea de su interés. Quiero aprovechar para recordarles que esta transmisión es completamente en vivo y estamos transmitiendo aquí desde el estudio de TV UAC en el Cerro de las Campanas. Lo invitamos a que nos siga a través de los diferentes medios de comunicación, en la señal de TV UAC, en televisión abierta, es el canal 24.1, el 124 en el sistema Megacable, el 24 en Axtel, el 14 de Easy o también a través de redes sociales. Nos puede seguir en tv.uaq.mx, que es la señal de TV UAC, y también a través de Facebook, de YouTube o de Spotify, en donde aparecemos así el nombre completo como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Lo invitamos a que nos siga, a que comparta el contenido y también a que nos haga llegar a través de comentarios o mensajes privados sus dudas o alguna inquietud que tenga sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy o sobre cualquier otra situación legal que requiera de su atención. Con muchísimo gusto nosotros nos damos a la tarea, como lo es el caso del día de hoy, de buscar expertos conocedores en determinadas áreas del derecho para poder disipar esas dudas recurrentes. Recuerde que el consultorio jurídico de TV UAC está abierto permanentemente para usted y estamos ahí pendientes de redes sociales para atender todos sus comentarios. Sí, bueno, pues quiero enormemente agradecer primeramente a nuestro invitado que ha aceptado la invitación y más, pues todavía en esta semana, la semana pasada, la señora Laura Méndez, que está muy en boga al día de hoy, todavía una discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la prisión preventiva oficiosa y ya usted juzgará o tomará lo mejor que usted considere de la plática del día de hoy, si es pertinente, si viola o no viola alguna presunción de inocencia, si debemos de tomar en cuenta la peligrosidad de la persona, etcétera, etcétera. A fin de cuentas, bueno, pues lo importante es que usted tome pues un punto importante, un criterio para que usted pueda determinar qué tanto nos beneficia o no la prisión preventiva oficiosa. Y bueno, ese es el tema, en plena discusión que lo viene realizando la Suprema Corte de Justicia la semana pasada y esta que incluso se pospuso para discutir el fondo del asunto. Bueno, pues ya tenemos por ahí algunos temas, algunos comentarios importantes de la prisión preventiva oficiosa. Y para entrar en tema, si podemos presentar a nuestro invitado, licenciada Laura Méndez. Claro que sí, con mucho gusto. Les comento que está con nosotros el día de hoy el maestro Oliver Alexei Martínez Ortega. Y para que lo conozcan mejor, me permito comentarles que él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Guanajuato. También cuenta con una maestría en Derecho con especialidad en litigación oral por California Western School of Law.
en San Diego, California, en Estados Unidos. También se ha desempeñado como experto en litigación oral en el sistema de justicia penal acusatorio. Fue defensor penal público especializado en delitos de alto impacto del Instituto de la Defensoría Penal Pública en Querétaro. Actualmente el maestro Oliver Alexei es abogado postulante en materia penal y es socio de la firma BMIV, y también ha sido evaluador en diferentes competencias de talla nacional e internacional. El maestro Oliver es ferviente impulsador de la consolidación del sistema acusatorio y también de las buenas prácticas por lo que participa en diferentes asociaciones afines con esta intención, como lo es la Federación de Abogados Especialistas en Juicios Orales, y también como secretario académico del Colegio de Abogados Penalistas de Querétaro. Estas, entre muchas otras actividades profesionales y académicas, son en las que se ha destacado el maestro Martínez Ortega, a quien agradecemos muchísimo que nos acompañe el día de hoy en esta mesa de trabajo y le damos la bienvenida. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Maestro, si me lo permites y para entrar en tema, como lo habíamos comentado en un principio, pues la sociedad está dando cuenta, o el gremio jurídico y por supuesto no menos importante, la sociedad pues que mueve la economía de nuestro estado, podrá preguntarse, bueno, ¿y a mí en qué me beneficia, en qué me perjudica la prisión preventiva oficiosa? Y no menos importante, se comentaba, incluso llegaron a comentar, yo lo leía en algunas notas periodísticas, hablar y señalar que si se iba a eliminar la prisión preventiva oficiosa, incluso lo comentaba yo algunas notas ahí por parte del presidente de la República, que decía, no, es que quitar la prisión preventiva oficiosa, incluso me pareció ahí un tantillo cuanto delicado, pues el señalar que había mucha corrupción en el Poder Judicial Federal, por supuesto, y que bueno, pues al eliminar la prisión preventiva oficiosa, pues la gente iba a salir de la cárcel. Yo tengo ahí mis asegúnes en el sentido de que, bueno, pues no nada más es en automático, sino pues hay que realizar una audiencia de revisión de medidas cautelares, no nada más es, se elimina la prisión preventiva oficiosa, bueno, órale, adelante, vaya usted a su casa. No es así. Hay que hacer una audiencia y verificar por qué va a obtener su libertad y bueno, cuál es la razón de obtener su libertad. Entonces, me gustaría, si nos pudieras comentar en qué consiste la prisión preventiva oficiosa o qué es la prisión preventiva, para ir desmenuzando el tema, maestro. Sí, muchas gracias. Pues bien lo ha comentado, doctor. Justamente es un tema que en este momento pues creo que es muy ad hoc comentarlo el día de hoy, precisamente pues por la discusión que justamente la Corte está haciendo en este momento, en donde se está pues precisamente poniendo sobre la mesa el análisis sobre esta cuestión de la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, pues también hay que entender esta cuestión que realmente tenemos que analizar cuáles son las finalidades y las funciones de la prisión preventiva y por qué la Corte está entrando a este análisis. Debemos entender primeramente pues que la prisión preventiva es una medida cautelar y la medida cautelar busca ciertas finalidades. ¿Cuáles son estas finalidades? Proteger bienes jurídicos que precisamente van a ingresar dentro del sistema, que se van a ocupar precisamente en el proceso de una persona que está siendo imputada por un delito y procesada, ¿no? Esto se le denomina riesgos procesales. Y precisamente el cuidar esos riesgos procesales, como el que una persona no se sustraiga, que no vaya a escapar de la acción de la justicia, o que se proteja a las víctimas, a los ofendidos, o que esta persona no puede interferir de manera negativa en un proceso, pues estos son los fines que persiguen las medidas cautelares. En ese aspecto, pues la discusión que está el día de hoy en la Suprema Corte, y creo que debemos entender, no el hecho de que la Corte vaya a estimar que es inconvencional o que entre al estudio de que es inconvencional la aplicación oficiosa en automático de esta figura jurídica, pues no quiere decir que con ello se abran las puertas giratorias, ¿no? Que es una cuestión que pues políticamente se usa en el discurso común y que escuchamos muchas veces en las campañas, ¿no? Esa cuestión de más delitos en prisión preventiva van a garantizar a la seguridad, que es una cuestión un poco alejada de la realidad, sino que la circunstancia aquí es que la prisión preventiva debería cumplir estas finalidades solamente cuando se ponga en riesgo alguno de estas circunstancias que hemos mencionado.
Sin embargo, el hecho de que sea oficioso es una situación donde prácticamente, pues en automático, si una persona imputada está siendo vinculada por a un proceso por un delito que pudiera considerarse grave, pues simplemente no se encuentra el juez en las facultades de analizar si es procedente o no la aplicación de la prisión preventiva, simplemente se aplica en automático. Y esto, pues, la Corte Interamericana lo ha establecido en su jurisprudencia, pues es una circunstancia que es inconvencional, ¿no? No podemos presumir en automático que una persona que está siendo vinculada a un proceso deba sí o sí estar en prisión. Y esta circunstancia pues tenemos que aterrizarla precisamente al actuar social, a cómo estamos hoy en día en nuestra sociedad, porque pues cualquier persona pudiera llegar a ser vinculada a un proceso, cualquier persona común pudiera encontrarse en esta situación donde por una circunstancia donde se le inicia un proceso penal, pues entre automáticamente a esta prisión preventiva. Y precisamente esta es la cuestión de análisis que la Suprema Corte está generando, analizando el día de hoy, como justamente comentaba, doctor. Sí, fíjate que aquí desmenuzando la Constitución, en el artículo 19, pues efectivamente dice: el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la competencia o la comparecencia del imputado al juicio. Y aquí entonces me pregunto, ¿es hablar de oficiosidad, es hablar que esta prisión es automática, maestro? Pues en la práctica, así es. Esta cuestión se ha generado en la práctica de esta forma, ¿no? El hecho de estar dentro del catálogo del artículo 19 constitucional en un supuesto de la hipótesis de un delito grave, pues esta cuestión ha tornado que en automático los jueces, al momento en el que se vincula un proceso a una persona por estos delitos, pues simplemente por ese hecho de estar dentro del catálogo, se le incluya como una prisión preventiva sin necesidad incluso de que el Ministerio Público haga esa petición y sin la oportunidad, desde luego, de que la defensa pueda generar un argumento para solicitar una medida distinta. Y esto pues cobra relevancia, esto es importante, porque al final del día estamos hablando de que un sistema penal de corte acusatorio, como es el que se instauró en México después de la reforma, pues tiene que pugnar precisamente por el respeto a los derechos humanos y tiene que este principio, sobre todo, observarse, ¿no? No podemos presumir simplemente por el estándar de prueba de una audiencia inicial donde sospechamos que una persona probablemente participó de un hecho delictivo, por este simple hecho se le imponga una prisión, porque esto incluso la Corte Interamericana lo ha establecido. Puede interpretarse o se trata como si fuera una pena adelantada, porque recordemos que a este momento del proceso, pues esta persona procesada todavía no tiene una sentencia, simplemente está siendo investigada por un delito y entonces está respondiendo ante un proceso precisamente por esta actividad que probablemente pudo haber conocido, pero que el resultado puede ser completamente distinto. Y en los casos en que una persona investigada sale absuelta, pues generalmente este tiempo en prisión pues no se restituye. Son cuestiones que vulneraron directamente su derecho humano a la libertad sin que existiera una resolución firme que lo decretara como culpable. Y esto es lo grave de esta situación, de que permanezca una prisión preventiva, pues nos pone en esta disyuntiva donde qué hacer o cómo podemos saber cuando una persona va a ser culpable o va a ser inocente. Y bajo esa cuestión, pues tendríamos que determinar que tenemos que dar ese trato de inocencia a todas las personas. Y el realizar esta aplicación de manera oficiosa en automático, pues evidentemente es violatorio al derecho humano a la libertad. Esta cuestión, pues sí, es una situación completamente inconvencional. A mi opinión, yo creo que se tiene que pasar precisamente por ese test de proporcionalidad para poder determinar si pues una persona está en ese supuesto de que pueda poner en riesgo a alguna de estas figuras procesales, como es a la víctima, al ofendido, que pueda pues participar directamente de manera activa para obstaculizar el proceso o que simplemente pues vaya a escaparse, ¿no? Son cuestiones que tenemos que analizar casuísticamente en cada ocasión, en cada momento en que se presente esta hipótesis, porque pues cada caso es distinto y no podemos dar un trato generalizado a todas las personas. Fíjate, maestro, que a mí me gustaría pues hacer un poco, bueno, no un poco, sino un mucho de conciencia con todos los estudiosos del derecho que nos siguen y por supuesto, maestro, pues también con la sociedad, repito, pues a la cual nos debemos, incluso como universidad, ¿verdad? Por supuesto, y en el ejercicio de la profesión, licenciado Laura Méndez, por regresar un poco de lo mucho que nos dio la universidad,
en nuestros valores, en nuestra educación, y es lo que nos permite hoy como abogados litigantes pues ejercer la profesión. Fíjate, maestro, tengo dos preguntas. Una, entonces, recuerdo yo en clase que nos decían que, por supuesto, ya la famosa pirámide de Kelsen, a lo mejor ya la dejamos un poquito de lado, pero recordarás tú que hablábamos de la supremacía constitucional y luego decíamos que el artículo 135 de la Constitución, ahorita lo checamos, no me acuerdo si es correcto el 135, que hablaba incluso que todos los tratados que realice el presidente de la República con aprobación del Senado serán la ley suprema y de aplicación nacional, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa cuando ahorita comentabas tú que esto puede tener un sesgo un tanto cuanto de inconvencional por lo que tiene que ver que pudiera violentar algún convenio, algún tratado internacional o la misma Corte Interamericana que pudiera tener, repito, algún choque en derechos humanos, ¿no? Y dos, fíjate que yo recuerdo, y lo recuerdo perfectamente porque febrero pues es el mes de mi cumpleaños, además del amor y la amistad y otras cosas, ¿verdad? Recuerdo que yo escuchaba al ministro Saldívar y me queda muy claro en sus convenciones, en sus conferencias mensuales, el presidente de la Suprema Corte, que decía incluso que esta figura de la prisión preventiva, porque iba a ir a Santa Marta Catitla para ver todo lo que tiene que ver con las mujeres en prisión, hablaba de que esta figura, no solamente de la prisión preventiva, sino la prisión preventiva como tal, figura o castiga a la pobreza, no a la delincuencia. Y de ahí llamaba incluso a avanzar en un sistema de justicia en México y no criminalizar a los pobres. Y yo te puedo decir que en el ejercicio de la profesión no es que la persona que esté interna sea inocente, sino que en muchas ocasiones no tiene la posibilidad de pagar una defensa. O dos, incluso hacer la reparación del daño. Y eso es lo que le imposibilita obtener su libertad. ¿Cómo ves estas dos preguntas, maestro? Muy interesante. De hecho, pues la situación de inconvencionalidad que precisamente el día de hoy está analizando la Suprema Corte, pues es una cuestión que pues es un poco controvertida en torno a lo siguiente. Vamos, la Corte Interamericana ya ha establecido precisamente los parámetros para poder establecer cómo se debe entender que la prisión preventiva debe ser de carácter solamente excepcional. Y precisamente los tratados internacionales nos han traído a este punto, donde ya al tener un tratado internacional o varios tratados internacionales donde nos establecen estas cuestiones, donde tendríamos que tener un análisis de la situación donde la prisión preventiva sí fuera aplicada solamente de manera excepcional, y donde tiene que venir esa discusión precisamente de si tenemos que existir una aplicación de la norma constitucional, pues son cuestiones que al día de hoy la Corte pues está analizando y que no podemos prever de manera, no podemos adelantarnos a este resultado, pero que yo creo que sí debería ser una cuestión que la Corte determine como inconstitucional, como inconvencional, independientemente de que el tema que hoy en día se está discutiendo vaya a ser una situación dentro de la Corte pues de facultades, ¿no? De si tiene la facultad de inaplicar un precepto constitucional o no, justo antes de que entre el análisis del fondo de esta cuestión, ¿no? Yo creo y considero que sí es una cuestión que debería interpretarse de manera lo más proomine que pudiera establecerse precisamente cuáles son los parámetros y cánones a tomarse en consideración cada vez que se tenga que hacer el análisis por los jueces para llevar a cabo la aplicación de una prisión preventiva y no solamente irnos a un catálogo donde tengamos que escoger un delito y tomarlo. Esto tiene relación con la segunda comentario que realizas, porque sí, considero que efectivamente la aplicación de una prisión preventiva pues afecta a núcleos de población que están más vulnerables, ¿no? Aquellos grupos poblacionales como personas en situaciones, por ejemplo, de calle, a gente pobre, también pudiera ser el caso de núcleos de población indígena, donde no tienen un acceso tan efectivo a una defensa y donde, pues, al final del día, si una de estas personas que no tiene acceso a una defensa efectiva se ve vulnerada en un proceso penal al estar vinculado a proceso, en prisión preventiva, de manera, pues, prácticamente indeterminada y automática, pues es una cuestión que solamente vamos a superar en el momento en el que entendamos de que la prisión preventiva no es una solución a los problemas de seguridad,
porque la prisión preventiva busca finalidades distintas y creo que muchas veces se sesga esta opinión al comentar precisamente, como podemos ver en las noticias o en la televisión, de que el hecho de que se quite la prisión preventiva oficiosa pues va a traer en automático que mucha gente salga en libertad y que exista impunidad. Una cuestión que no es para nada pues acertada a la realidad, porque existen mecanismos diferentes y un catálogo completo de medidas cautelares distintas que puedan garantizar la presencia de las personas en un proceso, que pueden garantizar la seguridad de los intervinientes en el mismo y que puedan garantizar que los procesos penales sean justos y se lleven conforme a derecho. Yo considero que sí, esta cuestión de tener prisión preventiva oficiosa, forzosa y que esto subsista, evidentemente afecta más a ciertos grupos de población que a otros, porque pues no es lo mismo, que te comentaba, el ejemplo de una persona que tiene un accidente de tránsito, que mata a alguien y que pues por estar simplemente malinterpretado, decir que es un homicidio intencional, pues entonces tenga que estar en una prisión preventiva cuando no fue la realidad del hecho. Y esta cuestión puede ocurrirle a cualquier ciudadano, cualquier persona está sujeta a estar vinculado a un proceso, a estar relacionado con un hecho que está siendo investigado, y esta cuestión pues evidentemente es transgresora del principio de presunción de inocencia. Sí, fíjate que comparto y concuerdo con lo que tú comentas, estimado maestro, porque pues en este momento nadie, como tú lo señalas en el ejemplo, nadie puede estar exento de decir yo nunca te voy a tener un proceso. ¿Y qué tal si tienes un proceso fuera de esta entidad federativa y resulta que no tienes domicilio de arraigo en ese lugar? Entonces ya por eso te van a decir, espérame, porque tengo el temor de que te puedas sustraer. Entonces, ¿será verdaderamente justificado o no? O analizamos la peligrosidad de la persona. Ese es el punto medular, yo creo que importante a desarrollar, ¿no? Que tendrá que resolver, por supuesto, la Suprema Corte, pero que nosotros en el ejercicio de la profesión, en el litigio, tenemos que hacer valer en un juicio. Claro, y evidentemente, porque estos parámetros ya están establecidos en la norma. Tenemos entonces que hay prisión preventiva y oficiosa y justificada. Y entonces cuando el Ministerio Público tiene que justificar esa necesidad de cautela, entonces nace precisamente este análisis. Por esa situación, sí, claro, evidentemente se tendría que analizar las circunstancias de cada persona, las circunstancias en torno a sus condiciones para verificar si existe un arraigo, si tiene un asiento familiar, si esta persona está residiendo en el lugar donde está llevando a cabo el proceso, o bien también si tiene cómo responder del proceso o existe un riesgo de fuga, y todas estas cuestiones ya están previstas en la normatividad. Aquí la disyuntiva o el conflicto es ¿por qué si la normativa ya establece los parámetros constitucionales y legales y los mecanismos procesales para poder verificar que una persona pueda responder de su proceso aplicándose una medida cautelar distinta? ¿Por qué entonces insistir en la aplicación forzosa u oficiosa? Porque entonces pierde un poco de sentido la existencia de estas otras medidas cautelares. Tenemos un catálogo en el 155 del Código Nacional de 13 medidas cautelares que pueden aplicarse y que dependiendo del caso en concreto, pues pueden proteger un riesgo procesal distinto o pueden garantizar de formas distintas a la vulneración de un derecho tan importante como es la libertad personal. Sí, y nada más para cerrar la idea, había comentado, maestro, que era el 135, pero no, es el 133 de la Constitución, cuando habla de las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, será la ley suprema de la Unión. Es decir, entonces aquí yo insisto en que, sin embargo, actualmente puede haber una contradicción entre la Constitución y la Convención Americana. Claro, porque la Convención Interamericana nos establece en su artículo 7 precisamente este canon, que la prisión preventiva tiene que ser excepcional y que solamente venciendo estos riesgos o acreditando la existencia de estos riesgos procesales sí sería justificada y aplicable. Cuestión que evidentemente pues tenemos ese choque entre la supremacía constitucional o la supremacía de los tratados internacionales, y que es donde yo creo y considero que pues tal vez la Suprema Corte sería el primer muro que tenga que sortear. Si tiene facultades o capacidades para la inaplicación de un precepto constitucional para abocarnos al precepto internacional o no.
Y esto, pues, evidentemente, pues creo que va a ser un primer salto que se va a tener que dar o superar para poder establecer por parte de la Corte la inaplicación o la interpretación de un criterio de esa naturaleza. Sí. Licenciada Laura Méndez. Maestro, entonces, con relación a este debate que actualmente se está llevando a cabo en la Corte, debemos entender, pues, que el hecho de que la prisión preventiva ya no se constituya como una figura oficiosa no significa que deje de ser una medida cautelar, ¿eso es correcto? Es correcto. O sea, significa que se aplicará como según la convención, es de manera excepcional. Es correcto. Sí, si hablamos de que la Suprema Corte logre realizar una inaplicación del precepto constitucional, no considero que esto sea una forma de establecer impunidad o que las personas salgan, porque existen mecanismos legales establecidos en el propio Código Nacional para aplicar la prisión preventiva cuando sea necesario. Y esta es una cuestión que tal vez es un poco malentendida. Debemos comprender que cualquier persona, por el delito que sea, puede ser un delito tan leve como un robo de un pan, como el robo de algo de valor ínfimo. Cualquier persona puede ser vinculada a un proceso y se le puede imponer una prisión preventiva. No obstante que la comisión de este hecho no esté establecida dentro del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, porque va a depender de muchas circunstancias, de si la persona cuenta con un arraigo en el lugar, si tiene medios para poderse sustraer o no del lugar, si esta persona, por ejemplo, ha podido o ha amenazado a alguna de las víctimas o del ofendido o alguno de los testigos, y entonces ahí se echaría a andar este mecanismo. Evidentemente, pues esto tiene consigo un reto. Y creo yo que el reto más importante es la capacitación y es la profesionalización de los ministerios públicos, porque en la medida en que tengamos ministerios públicos más eficaces, más eficientes, mejor capacitados, va a ser la forma en que puedan establecer ellos de manera más correcta, que puedan justificar ante los tribunales la aplicación de una medida de prisión preventiva. Evidentemente esto es un reto, porque a nivel nacional pues sabemos que los ministerios públicos a lo largo del país pues son muchas veces relegados en el tema de cuestiones financieras, de capacitación, de recursos, y son cuestiones que evidentemente pues van a impactar en la calidad de la impartición de la justicia. Y es en ese aspecto que creo yo que uno de los retos más importantes es que si se estableciera la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, pues el siguiente reto sería la capacitación y la profesionalización de los agentes del Ministerio Público. Sí. Maestro, tenemos un par de preguntas aquí en la página de Hablemos Derecho y en la página de TV WAC, aquí las vamos monitoreando, pero si no tiene 5 minutos me gustaría formularlas para regresar de la pausa y las empecemos a desmenuzar. Dice Dana Castañeda, bajo el parámetro de regularidad constitucional, ¿se consideraría que la prisión preventiva oficiosa sería una sanción anticipada? Dice, gracias, también nos escribe muy buen programa, Elionet, excelente criterio. Y serían algunas de las preguntas que vamos desarrollando aquí en la página de TV WAC. Te digo, maestro, nos quedan un par de minutos. También, si me permite, igual sería importante anticipar que nos comentes, maestro, eventualmente se va a existir un criterio en el futuro próximo, pero al día de hoy las personas que están con esta medida cautelar de prisión preventiva, que al día de hoy sabemos mucho porque hay documentales, hay noticias, hay casos muy concretos donde se ha sabido que la prisión preventiva, efectivamente, como lo mencionabas hace un momento, no hay sentencia y se sigue privado de la libertad. Estas personas que actualmente están en esta situación, ¿de qué manera va a impactarles el nuevo criterio que eventualmente la Corte acoja? Y sería importante comentarlo porque, bueno, a lo mejor de aquí en adelante será otra la tendencia, ¿no? Pero de lo anterior, ¿cuál sería la situación legal entonces de estas personas? Muy bien. Y maestro, también igual saludamos y agradecemos el favor de su atención, por supuesto en la página de Hablemos Derecho, a Peña Cacique Maribel, gracias por compartir. Héctor Marmolejo, felicidades maestro. Sun Lin, muy interesante, y Héctor Marmolejo, excelente información. Ya tenemos un par de, Yolanda Neri, muchas felicidades por el programa y mando un saludo a nuestro invitado. Si usted no tiene inconveniente, ya tenemos un par de preguntas realizadas aquí en la mesa
que usted amablemente a través de la página de Hablemos Derecho o de la página de TV WAC nos hace llegar para nuestro invitado, el maestro Oliver Martínez Ortega. Si usted no tiene inconveniente, vamos a la pausa para regresar con estas preguntas y disipar las dudas, maestro, porque igual esta última pregunta que comenta y que pone la maestra Laura Méndez, interesante, ¿no? Pues si hablamos de un indubio de prorreo o no, ¿qué ventajas tendría? Vamos a la pausa y regresamos, maestro. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo, transmitiendo desde el corazón de nuestro bello estado de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas, en la Universidad Autónoma de Querétaro, en esta máxima casa de estudios. Nos acompaña en esta mesa de trabajo el maestro Oliver Alexei Martínez Ortega, con el cual estamos hablando de la prisión preventiva oficiosa. Y ya tenemos un par de llamadas, licenciada Laura Méndez, que nos hacen favor de contactarse aquí en la página de TV WAC y en la página de Hablemos Derecho. Ahorita le doy seguimiento, le agradezco, por supuesto, como lo comenté antes de irnos a la pausa, a Dana Castañeda, que señala un par de preguntas, maestro, si me lo permites, las voy comentando y que podamos desarrollarlas. Bajo el parámetro de regularidad constitucional, se consideraría que la prisión preventiva oficiosa sería una sanción anticipada, y también nos comenta Dana, bajo la teoría penal del enemigo, maestro, ¿podría usted justificar la prisión preventiva oficiosa? Y considero que cuando se habla de restricción de derechos humanos, incluso bajo la figura de medidas cautelares, los jueces están obligados a realizar un análisis, el test de proporcionalidad, más allá de si la Constitución o el Código Nacional de Procedimientos estipulan la figura de prisión preventiva oficiosa. Maestro, yo creo que son muchas preguntas. Vamos así haciendo un pequeño bloque. Muy bien, sí, pues considerando la primera pregunta, bajo la regularidad constitucional, ¿se pudiera establecer que la prisión preventiva es una pena anticipada? Pues tendríamos que ver cuáles son las aristas de esto, ¿no? Principalmente, pues la Constitución establece principios que tenemos que observar de manera armónica, que tenemos que interpretar siempre en beneficio de la persona procesada. En ese aspecto, si la propia Constitución nos establece que tenemos que llevar a cabo un proceso penal bajo el principio de presunción de inocencia y que además esta situación es una medida cautelar como tal, solamente protegiendo riesgos procesales, pues como tal no pudiéramos considerarlo como una pena anticipada, porque realmente es solamente una forma en la que el justiciable va a responder del proceso, aunque de facto esta situación, si lo vemos ya en la práctica común, pues es una cuestión que evidentemente se ve rebasada. ¿Por qué? Porque la realidad nos está indicando que esto sí viene siendo parte de una pena o una prisión sin una justificación en una sentencia. Y podemos poner muchos ejemplos. Tenemos el claro ejemplo de Rosario Robles, quien pues está llevando a cabo un proceso penal, creo que es un proceso muy mediático que todos conocemos, y que finalmente esta persona, aun cuando no cometiera un delito de naturaleza grave, está en un proceso penal y estuvo en prisión preventiva durante 2 años. Y esta cuestión sin que al día de hoy tenga una sentencia, porque su proceso no ha ido más allá de una audiencia inicial, sin que haya podido avanzar precisamente este proceso por los distintos medios de impugnación y defensas que ella ha estado llevando a cabo. Pero la realidad es que sin tener un avance en un proceso se ha visto obligada a estar en prisión preventiva. También tenemos que hacer mención y que esto también es un acierto de la Suprema Corte en los últimos criterios que ha realizado en análisis jurisprudenciales, que precisamente este año se regularizó esta cuestión donde los procesos penales ya no pueden ser largos e indefinidos, sino que tienen una temporalidad que ya estaba establecida en el Código Nacional, pero que la prisión preventiva se establece en esta jurisprudencia por la Corte, que ya no va a poder rebasar más allá de 2 años, cuestión que en este caso pues favoreció el caso práctico que fue Rosario Robles, donde se tuvo que analizar sí o sí la pertinencia de un cambio de medida cautelar en libertad. Y es que la realidad es esa, de facto se está transformando en una prisión adelantada ante una cuestión que es incierta hasta ese momento del proceso. Sí, bueno, también le agradezco al maestro Juan Carlos García Solís, docente de la Facultad de Contabilidad y contador, que nos hace favor de estar viendo el programa
Te mandamos un fuerte abrazo, estimado contador. Maestro, ahí, repito, nos comentaba Dana Castañeda, bajo la teoría penal del enemigo, ¿no pudiera justificarse la aplicación de una prisión preventiva oficiosa? Pues bueno, bajo esa perspectiva que ya es una teoría bastante, creo yo, superada ya en la dogmática penal, pues no creo que pudiera justificarse, claro, porque estamos hablando de una perspectiva, de una teoría donde vemos al procesado en un enfoque retribucionista, es decir, de castigo, de castigar a la persona, comete un delito, te castigo, y la prisión preventiva entonces entra al sistema sí como un medio de presión y como un castigo. Cuestión que yo no creo que pueda ser equiparable a las teorías de hoy en día, porque ya hemos superado precisamente esta discusión de que el derecho penal no es retribucionista, al menos no en las corrientes que aplican hoy en día en nuestra Constitución. De ahí las últimas reformas, maestro, del 19, del 20, pues que hablamos de un proceso inquisitivo ahora a este juicio garantista, ¿no? Es correcto, donde empezamos a ver ya no por un derecho penal retribucionista, sino un derecho que busca la protección de la víctima y del ofendido, que este es el centro del proceso penal y es uno de los principios principales que tenemos que observar. También nos comenta el maestro, cuando se habla de la restricción de derechos humanos, incluso bajo la figura de la medida cautelar, los jueces están obligados a realizar un análisis de un test de proporcionalidad más allá de si la Constitución o el Código Nacional estipulan la prisión preventiva oficiosa. Bueno, tenemos diversas medidas cautelares, maestro, no nada más de la prisión, y se supone que la prisión sería la última antes de poder aplicar alguna otra, ¿no? Claro, yo considero que sí, es pertinente en cada caso hacer el análisis del test de proporcionalidad para la aplicación de la prisión preventiva. La propia Corte Interamericana lo ha interpretado de esta manera. Tenemos este test donde tenemos que superar y observar estos principios, si en efecto se trata de una medida idónea, necesaria, legítima y proporcional. Y solamente si se lleva a cabo este análisis de proporcionalidad, tendríamos que estar en la facultad de la aplicación de una prisión preventiva. Y es que este test de proporcionalidad no lo debe observar solamente en los casos de la aplicación de una prisión preventiva, sino que en todos los casos de la aplicación de una medida cautelar tiene que hacerse sí o sí esta observación. Creo yo que la mejor interpretación que pudiera generar la Suprema Corte al respecto es que, aunque la prisión preventiva sea de carácter oficioso, el juez tenga que sí o sí entrar al análisis de estos principios para entender y observar que sí es una medida que fue aplicada pues de manera legítima y proporcional, como lo establecen los principios ya establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Maestro, fíjate que me surge una duda en el sentido de que a lo mejor muchos, estudiosos del derecho, por supuesto que se están viendo delitos en particular, o proceso penal, o teoría del delito, por supuesto que lo van a entender perfectamente bien, o cualquier estudioso del derecho, cualquier estudioso de ciencias de la seguridad, de estas áreas, o incluso, por supuesto, en otras ramas, ¿no? Desde que tienen que abarcar también un poco, hasta contabilidad, que tiene que ver derecho, maestro, pero la persona, la gente que no esté muy apegada a las cuestiones del derecho, ¿por qué hablamos de esta prisión preventiva justificada y esta prisión preventiva oficiosa, como es el tema del día de hoy? Es decir, ¿de qué delitos estamos hablando? Que nos pudieras compartir cuáles son los delitos por los cuales estamos hablando del artículo 19 constitucional, párrafo segundo en concreto, de esta prisión preventiva oficiosa, maestro. Sí, es correcto, y es importante hacer la diferencia. La prisión oficiosa, que es el tema de boga, va a aplicar solamente en aquellos que están dentro del catálogo constitucional. Y vamos a entender que el legislador tuvo la intención de incluir ahí las conductas que a este momento pues son consideradas las más gravosas a nivel social, ¿no? Estamos hablando del homicidio, el feminicidio, el secuestro, violación, delitos sexuales en contra de menores de edad, y algunos delitos que en la última reforma se adicionaron, como pueden ser delitos de corrupción, que pues va acorde pues precisamente a las políticas. Además al tema fiscal, que también pues va acorde a las políticas que están en turno, ¿no? Que son cuestiones que el legislador ha considerado que son situaciones que socialmente son tan reprochables que no tendrían por qué hacerse un análisis de si esta persona está en libertad o no. De ahí la diferencia en la necesidad de una aplicación de prisión preventiva oficiosa que hace el legislador solamente sobre este catálogo y entre la prisión preventiva de carácter justificado,
que como comentaba hace un momento, pues es en todos aquellos casos donde se vea necesario, donde exista un riesgo procesal y donde la persona pues tenga que responder de este proceso porque no existe alguna otra medida idónea o pertinente que pueda satisfacer la protección de este riesgo procesal. Y en ese aspecto, pues cualquier delito, cualquier situación en la que una persona se vea inmiscuida, desde unos daños dolosos, desde un homicidio culposo, un robo, una cuestión de un delito menor, también pueden ser sujetos de una prisión preventiva oficiosa siempre y cuando el agente del Ministerio Público actualice y acredite esa necesidad de cautela. Sí. Perdón, licenciada Laura Méndez. Sí, maestro, ¿qué sucede en los casos hoy en día? ¿Qué sucede con las personas que están en prisión preventiva como medida cautelar y que ya han estado tanto tiempo en esta situación que incluso pudiera ser superior el tiempo que han estado con esta medida cautelar? Privadas de la libertad. Que la condena que pudieran haber tenido en caso de resultar procedente o que se haya acreditado la comisión del delito por el cual están ahí. ¿Qué sucede? Pues es un tema que ya justamente este año precisamente la Suprema Corte analizó y emitió una jurisprudencia donde estableció cómo es la situación que se debe interpretar al momento en el que una persona supera cierto tiempo. Y es que esto es un tema que evidentemente baja desde la Corte Interamericana, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que se ve establecida en el Código Nacional. El propio Código Nacional nos ha establecido que ninguna persona puede estar sometida a prisión preventiva por un plazo mayor de 2 años. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Que de facto o en la práctica, desde la implementación del sistema penal acusatorio, ya en aquel 2016, pues muchos procesos se han ido alargando a esta circunstancia de la medida cautelar como tal. Pero la Suprema Corte en esta interpretación ha referido que una vez que se supera esta temporalidad establecida en el Código Nacional, pues es procedente siempre el análisis y la revisión de esta medida cautelar. Si tú, justiciable, te has encontrado en un proceso por más de 2 años en esta prisión, entonces el parámetro constitucional indica que debe solicitarse una revisión de medida cautelar para justificar si ésta continúa o si debe cesar sus efectos y existen medidas cautelares diversas que pudieran llegar a garantizar la presencia del imputado en el proceso. Y esta revisión la tendría que solicitar la persona que está enfrentando el procedimiento. ¿Y qué pasa si no tiene una defensa adecuada o no se solicita? Considero yo que esta cuestión es una situación que también debería generarse de oficio por parte de la autoridad penitenciaria, también de la parte de la autoridad jurisdiccional, incluso el Ministerio Público, bajo el principio y el deber de lealtad. Si estamos hablando de que las defensas en algunas ocasiones o los imputados carecen precisamente de estas herramientas técnicas para poder estar gestionando una defensa técnica y adecuada, pues entonces si el Ministerio Público o si el juez se percata que esta situación ha excedido el tiempo que debería estar en prisión preventiva, pues yo creo que sí el juez tendría esta obligación de realizar una revisión de medidas cautelares. ¿Pero se hace? Pues hasta ahora la práctica pues, nos ha dicho que no. Es la defensa quien tiene que hacer esa solicitud y donde pues inclusive hasta la emisión de esta jurisprudencia justamente este año pues la revisión de una medida de prisión preventiva oficiosa pues prácticamente era imposible. Sí, incluso fue lo que atinadamente comentabas, maestro, fue lo que originó el cambio de situación jurídica de Rosario Robles como tal. Justamente el rebasar 2 años en esa situación, sin una sentencia, sin un avance en su proceso, pues fue precisamente un detonante para todo este análisis. Y aquí es donde digo, creo que deberíamos de tener mucha sensibilidad y apoyo enormemente, maestro, pues que pertenezcas también a un colegio, como es el caso en este momento de penalistas, al que perteneces, porque eso es lo que nos permite, de alguna manera, la colegiación. Primero, una retroalimentación, por supuesto. 2, que tengamos más sensibilidad, maestro, por las personas desprotegidas, ¿no? Que es el sector pues, vulnerable también de la población, digo hombres o mujeres, porque pues a fin de cuentas en el ejercicio de la profesión te vas dando cuenta, ¿no? O que pudiéramos nosotros a través de una colegiación incentivar al sistema penitenciario para tener observancia de este tipo de acciones, porque a fin de cuentas ellos también serán encargados o responsables solidarios por una prisión, por un exceso de la prisión, un abuso de autoridad en ese sentido, ¿no?
tomando en consideración, repito, que bueno, pues si para la misma vinculación tienes que informar o el juez ordena al sistema penitenciario la situación jurídica en la que se encuentra la persona privada de la libertad, pues igual que a partir de ese momento su área jurídica empieza a darle seguimiento a las personas, ¿no? Creo que sería importante llevarnos esto, maestro, y me gustaría que, bueno, ¿dónde te podemos contactar? La gente que tenga alguna duda, alguna inquietud, más que nada, bueno, pues que puedan tener algún proceso penal, maestro, ¿dónde te pueden contactar? ¿Cómo te pueden contactar? Y bueno, pues que pudieras apoyar con algún tipo de asesoría, que sería el compromiso también de esta mesa de trabajo, maestro. Justamente, doctor, y gracias por la invitación. Realmente, también como parte de los colegios, creo yo que es importante esta cuestión, ¿no? Considero yo que la colegiación sí debe ser, no de carácter obligatorio, pero sí de carácter siempre impulsivo al sistema, siempre en pro y en búsqueda de la capacitación constante y de buscar profesionalizar cada vez más a los abogados, porque creo que es una cuestión que a México le hace mucha falta, precisamente la educación, y es que es una cuestión que ha ido ocurriendo que al salir de las universidades es complicado que muchas veces se pueda generar por parte de los litigantes pues una capacitación constante por los elevados costos, por cualquier cuestión, y creo que los colegios hacen un papel importante en este aspecto, ¿no? Acercar al abogado, acercar a los profesionistas una capacitación, un apoyo para profesionalizar al gremio. Y creo que esto es un punto muy, muy acertado, doctor, que creo yo que sí debe de tomarse en consideración para que pues las futuras generaciones de abogados tengan mayores herramientas para poder llegar a garantizar los derechos de las personas que están siendo procesadas. Y pues nada, muchas gracias por la invitación. Yo por mi parte me pueden localizar en mis redes sociales, en la página de mi despacho, en el Facebook, BMUV Firma Legal, en mi página de Facebook personal, estoy como Oliver Corleone, en mi Instagram como Oliver Martínez, y pues bueno, por eso son las vías en las que pudieran llegarme a contactar. ¿Algún teléfono, maestro, para dejarlo también aquí en el enlace, sí, en la retransmisión del programa? Sí, claro que sí. También al teléfono es 445-111-9143, donde podemos atenderlos pues, con todo gusto. También como parte del colegio y con la obligación que tenemos con la sociedad, estamos generando, y eso es importante, algo que quisiera yo anunciar, es que estamos generando esta parte de capacitación pues gratuita a grupos vulnerables, a personas en este momento donde estamos trabajando ya con algún convenio con el Instituto Queretano de las Mujeres para apoyar a grupos vulnerables donde no tienen representación jurídica, pues también en esa parte estamos iniciando proyectos donde pues pretendemos a futuro apoyar a estos grupos de la sociedad que no tienen acceso tan fácil a una defensa. Maestro, y si hay personas que nos están viendo y que pudieran estar interesadas en colegiarse, en formar parte de algunos de las asociaciones en las que participan, ¿qué necesitan? ¿Cuál sería el procedimiento que tendrían que seguir? Sí, muy sencillo. El colegio pues busca evidentemente profesionistas que ya sean abogados, que sean personas con cédula profesional, que tengan el interés en la práctica del derecho penal y que pues tengan sobre todo ese interés y esa empatía de acercarse al gremio para poder participar de manera activa y también pues retornar algo a la sociedad, ¿no? Para poder colegiarnos pues es solamente esos requisitos y cualquier solicitud pues también puede generarse por medio de su servidor, ya quien los canalizaría con la persona, con el presidente Roberto Romero Bravo, para que se inicie pues este proceso de afiliación. Bien, quiero también agradecer aquí a Adán Martínez, dice enhorabuena, licenciado, excelente ponencia y criterio. Bueno, pues agradecerle. Y para ir cerrando, maestro, me gustaría únicamente nada más para hacer un poco de conciencia. Estaba checando yo el manual mensual que hace la Estadística Penitenciaria Nacional y hasta junio de este mes en México tenemos 226.916 personas que se encuentran privadas de su libertad, con un total de 92.595 en prisión preventiva. Y, por supuesto, en el fuero común hay 118.474 sentenciados y 79.260 procesados, mientras que en el fuero federal hay 15.847 sentenciados
y 13.335 procesados. Es decir, pues se dice muy sencillo, pero un gran número de personas que tenemos en nuestras cárceles privadas de la libertad. Y bueno, por supuesto que estas últimas reformas, maestro, incrementó, como lo comentábamos en la cláusula primera o en el primer bloque, pues un 27% la prisión preventiva pues oficiosa, ¿no? Entonces, importante que los estudiosos de derecho pues tengan un mayor conocimiento para tener una efectiva defensa, maestro. Y en 2 minutos, algún mensaje final que quieras señalar. Pues nada, más que nada agradecerles la atención y la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo estas ideas. Son temas que efectivamente pues el día de hoy son de discusión muy importante, que tenemos que seguir en la Suprema Corte, que tenemos que opinar, que tenemos que siempre tener una opinión crítica al respecto, porque pues son conceptos constitucionales, son conceptos procesales que van a afectar de manera pues a raíz la interpretación de cómo practicamos el derecho hoy en día y cómo se procesan a las personas. Pues les agradezco mucho yo la atención de haberme invitado y pues que me hayan escuchado en esta discusión. Hay que seguir adelante con la capacitación constante, pugnar por las buenas prácticas y pues más que nada yo ofrecerles siempre la bienvenida al Colegio de Abogados Penalistas de Querétaro. Pues gracias, maestro, y espero que no sea la primera ni la última vez que nos puedas acompañar en esta mesa de trabajo. Y agradecerle también a Dana Castañeda, que bueno, ha participado enormemente en el bloque de la página, por supuesto, de TVWAC. Aportaciones muy importantes. Y aportaciones importantes. Eso indica que, bueno, pues están interesados en el tema, maestro. Licenciada Laura Méndez, si podemos despedir. Sí, con mucho gusto, pues queremos agradecer, por supuesto, al maestro Oliver, que hoy nos acompaña, que realmente nos ha venido a hacer comentarios muy relevantes con relación a este tema tan novedoso. También queremos agradecer muchísimo a todas las personas que, como bien las menciona el licenciado Pérez, pues nos hacen llegar ahí sus comentarios, nos siguen, nos comparten. Muchas gracias a todos ustedes. Es precisamente esa la intención de este espacio, pues generar esa comunicación en el gremio jurídico y también, por supuesto, a todas las personas que estén interesadas en esas cuestiones legales. Nuestra intención es precisamente disipar esas dudas recurrentes, tratar de dar información u orientación profesional, y esa es precisamente la intención de traer invitados conocedores, expertos en el tema. Y también queremos agradecer, por supuesto, y como siempre, a todo el equipo detrás de cámaras, gracias a quienes es posible la transmisión semanal de este programa. Queremos agradecer a Denis Sánchez, a Edith Segura, a Francisco Molgado aquí en cámaras y por supuesto a nuestro productor Jaime Varela. Muchas gracias a todos, licenciado. Muchas gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TVWAC.